Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El bar Zep y el vaso con limón. La estación orbital Bar 9 flotaba en la penumbra perpetua de una región neutral de la galaxia, donde las reglas eran escasas y la ley se escribía con los puños, las armas o el miedo. Un lugar donde especies de todos los rincones del espacio acudían a beber, negociar, olvidar guerras, trazar conspiraciones o simplemente observar. Y en el centro de todo eso, como un corazón extraño latiendo entre los pasillos curvos de metal y neón, se encontraba el bar Zep. Aquel bar no tenía ventanas. No las necesitaba. Lo que pasaba allí dentro no debía ser observado desde fuera. Las luces eran tenues, amarillas, como si quisieran esconder más de lo que mostraban. Las paredes estaban revestidas de pantallas viejas y cables colgantes, y el techo tenía grietas donde seres pequeños, parecidos a simios, se escabullían observando desde las sombras. El aire olía a especias interespecie y a grasa de motor. Las mesas estaban ocupadas por una fauna que habría causado terror en cualquier mundo agrícola humano: mercenarios con respiradores de hierro oxidado, androides con ojos azules fijos, insectoides que susurraban códigos en frecuencia ultrabaja y diplomáticos reptilianos bebiendo de tubos viscosos. El bar Zep tenía una regla no escrita: sin humanos. No por racismo, ni siquiera por miedo. Era por algo más sutil. Algo más profundo. Y entonces, entró uno. No hizo ruido. La puerta automatizada siseó suavemente, y la figura masculina se recortó contra el resplandor metálico del corredor exterior. Todos los ojos, sensores, antenas y retículas de armas se giraron hacia él. Caminó despacio, con una chaqueta oscura, sin símbolos, sin armamento visible. Sus pasos resonaron en el silencio repentino como si fueran truenos. Su cabello estaba ligeramente despeinado. Sus ojos, grises, tranquilos, no se fijaban en nadie, como si la amenaza latente que llenaba el lugar no le importara. Se acercó a la barra. Nadie se movió. El cantinero, un droide modelo VK-77, deslizó su bandeja de limpieza con lentitud y emitió un pitido de confusión. ¿Qué vas a querer?, preguntó, más por protocolo que por cortesía. El humano levantó un dedo. Un jugo de naranja. Con hielo. Y una rodaja de limón, si tienes. Hubo una pausa. Un silencio contenido. Nadie entendía lo que estaba viendo. El humano se sentó. Apoyó los codos con calma. Esperó. Como si estuviera en un bar en la tierra. Como si todo estuviera bien. Una criatura azul, delgada, con grandes ojos húmedos, de la especie ZKAL, se inclinó lentamente hacia su compañero de mesa. ¿Qué hace aquí un humano?, susurró. Quizá no lo sepa, respondió el otro, un psiónico de piel plateada. Tal vez está perdido. Pero nadie creía eso. Nadie estaba perdido en el bar Zep. Era el tipo de lugar que encontrabas solo si sabías exactamente a dónde ibas. Y el humano parecía estar esperando algo. El jugo llegó. Un vaso de cristal, cosa rara en esa estación, con hielo flotando y una rodaja perfecta de limón descansando en el borde. El humano lo observó como si lo apreciara realmente. Tomó un sorbo. Una carcajada estalló al fondo. Era Graxar, un soldado de élite Crozak, enorme, blindado en placas de combate, con el símbolo del consorcio esclavista tatuado en el cuello. Llevaba 5 vasos de licor blanquito y un ego lo suficientemente grande como para alimentar un agujero negro. ¿Un humano bebiendo jugo?, gritó con voz grave. ¿Qué es esto? ¿Un zoológico? Todos rieron. Hasta los androides, que no sabían por qué, pero replicaron el gesto. Darren no respondió. Ni siquiera levantó la vista. Solo bebió un trago más. Graxar se levantó de golpe. Su silla cayó hacia atrás con estrépito metálico. Caminó hacia el humano con pasos pesados. Las luces parpadearon. Algunas armas se recargaron sutilmente. Otras se desactivaron, por si acaso. Te estoy hablando, mono, escupió el Crozak, dejándole caer el contenido de su vaso sobre el pecho. Silencio. Un líquido viscoso resbaló por la camisa de Darren. El hielo se rompió en el suelo. El humano alzó lentamente la mirada. No dijo nada. No gritó. No se levantó. Solo movió la mano. Fue rápido. Preciso.
Nadie vio del todo lo que pasó. Un simple movimiento con el borde del vaso, un giro de muñeca y el Crozac estaba en el suelo, inmóvil, con el brazo izquierdo torcido en una dirección que desafiaba la biología. Sin sangre. Sin violencia evidente. Pero todos entendieron el mensaje. El humano dejó el vaso en la barra. Tomó una servilleta. Se secó la camisa. Luego miró al cantinero. Otro, por favor. Sin hielo esta vez. VK-77 asintió sin palabras. Nadie se movía. Incluso los que respiraban por branquias contuvieron el aliento. Fue entonces cuando una voz surgió desde las sombras, profunda y metálica. Ese movimiento no es de un civil. Un viejo cyborg, con lentes de datos corroídos, se inclinó hacia la luz. Eso fue entrenamiento tipo Némesis. Solo lo enseñan a unidades humanas de intervención táctica. El humano sonrió, por primera vez. Fue leve. Casi imperceptible. No estoy aquí para pelear, dijo. Y eso fue lo que más asustó a todos. Porque si alguien así no estaba allí para pelear, entonces, ¿para qué estaba? Las conversaciones no regresaron del todo. El ambiente quedó tenso, cargado. El bar Zep, acostumbrado a la violencia entre especies, acababa de presenciar algo nuevo. Algo más inquietante que cualquier batalla. Un humano tranquilo. Con un vaso de jugo. Y una sonrisa que no prometía nada bueno. El error del soldado Graxar. El bar Zep no volvió a ser el mismo después de aquella noche. Los ecos del brazo torcido de Graxar, del movimiento invisible del humano, del silencio absoluto que se formó tras su sonrisa, se propagaron como radiación por los pasillos de Bar 9 y más allá. En cuestión de horas, las grabaciones comenzaron a circular en canales subterráneos de vigilancia. Primero como curiosidad. Luego como advertencia. Finalmente, como mito. Pero lo que nadie sabía todavía, era que el error de Graxar no había terminado. La mañana siguiente, si es que esa estación alguna vez conocía el paso del tiempo, el cuerpo de Graxar seguía en la enfermería de campaña anexa al bar. Lo mantenían sedado, con su sistema nervioso desconectado para evitar el dolor. Aunque la herida era limpia, precisa, sin rotura interna, su orgullo estaba hecho añicos. Y eso era más peligroso. ¿Quién lo hizo?, preguntó un oficial de piel verde, con 3 ojos dispuestos en triángulo. Un humano, respondió el droide enfermero. Solo usó un vaso. ¿Un vaso?, repitió el oficial, escéptico. ¿Y lo dejó así? Así es. El oficial no respondió. Solo se giró y salió caminando, pero su mensaje ya estaba en camino. No hacia las autoridades. No hacia la Federación. Sino hacia un grupo completamente diferente, la Hermandad de Reajuste, un colectivo informal de mercenarios, esclavistas, traficantes y oportunistas que consideraban cualquier amenaza a su reputación como una herida personal. Y un humano que había humillado a uno de los suyos, era un insulto. Darren Kael seguía en el bar. En el mismo asiento. Mismo gesto. Misma tranquilidad. Había pasado toda la noche sin moverse demasiado, excepto para ordenar otro jugo, esta vez de fruta nativa de Quoraz, y observar, en silencio, la fauna galáctica alrededor. Parecía relajado, pero no lo estaba. Cada fibra de su cuerpo analizaba, escuchaba, leía microexpresiones. Aunque sus ojos estuvieran fijos en el vaso, sus sentidos estaban entrenados para captar patrones de movimiento y reacciones químicas en el ambiente. Lo había hecho durante años. Y esa noche, sintió el cambio en el aire antes de que ocurriera. Los 4 llegaron justo después del segundo ciclo de iluminación. ¿Es él?, susurró uno, un reptil bípedo con garras afiladas. Sí. Confirmado. Silla 2, barra central, respondió una voz por comunicador interno. Los 4 se dispersaron. No querían hacer un espectáculo. Querían que pareciera un accidente. Una caída. Un resbalón. Un humano muerto silenciosamente en un rincón del bar más neutral del universo. El primero en acercarse fue el que parecía más inofensivo, un androide de protocolo desactivado, con placas de bronce y gesto amable. Se sentó 2 taburetes más allá y fingió revisar una botella. Activó un pequeño emisor sónico con la intención de desorientar a Darren. Pero Darren solo giró el vaso una vez. Un solo gesto. Y el emisor dejó de funcionar. Derretido.
desactivado por una reacción de campo que no debería haber detectado. El segundo se acercó por detrás. Una criatura gelatinosa, amorfa, que podía escurrirse por los techos y dejar caer toxinas paralizantes. Cayó en silencio. Nadie lo vio. Pero Darren se movió medio segundo antes. Con la servilleta aún en la mano, giró, atrapó al ser gelatinoso en el aire y lo lanzó contra una pared con precisión quirúrgica. No lo mató. Pero quedó inmóvil, aturdido, descompuesto. Los otros dos titubearon. ¿Qué demonios es este tipo?, susurró uno desde una esquina, ya preparando el retiro. El cuarto, el líder, no se dejó intimidar. Se levantó, activó su camuflaje y se acercó por el lateral. Tenía una daga de energía vibracional, apenas visible al ojo desnudo. Apuntó al costado de Darren. Pero cuando su brazo descendió, ya era demasiado tarde. Darren no solo desvió la daga. La atrapó con 2 dedos, la giró sobre sí mismo, y la insertó con precisión en el suelo al lado del pie del atacante, sin herirlo, pero dejándole claro que podía haberlo hecho. «No lo hagas», susurró. La voz no fue amenazante. Fue triste. El mercenario retrocedió, como si algo más pesado que el miedo se hubiese apoderado de él. Como si el verdadero peso no fuera físico, sino moral. El peso de haber enfrentado a alguien que no quería pelear, pero que podía destruirte sin esfuerzo. Darren suspiró. Se levantó finalmente. Su figura era humana, normal, contenida. Pero ahora todos la veían como lo que realmente era, una advertencia caminante. «No quiero problemas», dijo, dirigiéndose al bar entero. «Pero ustedes sí». Nadie respondió. Algunos evitaron su mirada. Otros bajaron las armas. Incluso el droide cantinero detuvo su rutina de limpieza. «Así que, les doy una oportunidad». Puso una moneda en la barra. De oro, antigua, terrícola. Brillaba más que cualquier otro objeto allí. Suficiente para una ronda para todos. «Yo invito». Y se fue, caminando tranquilamente, como había llegado. Horas después, en la estación, las conversaciones se multiplicaban. «Dicen que es un espectro». «No. Es un veterano de la iniciativa Lambda». «¿Y si es un experimento del Consejo?» «No importa lo que sea. Si vuelve, nadie lo toca». Las grabaciones del segundo incidente se volvieron virales en cuestión de ciclos. Una frase se repetía en foros secretos, en transmisiones encriptadas, en conversaciones nerviosas. «Un humano que no pelea, es más peligroso que uno que sí». Y así, el error de Graxar no solo había dejado una herida. Había desencadenado una tormenta que la galaxia apenas comenzaba a comprender. Los que querían probar suerte. El nombre de Darren Cael se había convertido en un susurro peligroso. No porque él lo hubiese querido, sino porque lo que había hecho en el Bar Zep se convirtió en el tipo de leyenda que la galaxia nunca deja morir. Las grabaciones de seguridad se volvieron virales. Los foros interestelares se llenaron de teorías. Desde analistas de comportamiento hasta capitanes de flotas de guerra comentaban sobre él. Y lo más inquietante no era su fuerza, su entrenamiento ni su precisión, sino su calma. Pero en toda galaxia siempre hay quienes no creen en advertencias. Algunos las ven como desafíos. Otros como oportunidades. Y un grupo en particular lo vio como un juego. Una semana después, Darren había regresado al Bar Zep. No por nostalgia. Ni por arrogancia. Simplemente porque podía. Se sentó en el mismo lugar, pidió el mismo jugo. Esta vez con hielo. La rodaja de limón llegó torcida, pero no dijo nada. Observó a su alrededor. Todo había cambiado. Ahora había silencio antes de cada movimiento. Algunas mesas se vaciaban cuando él llegaba. Otras se llenaban de espías discretos, con grabadoras oculares y sensores de frecuencia cardíaca. Todos querían ver si el humano reaccionaba. Y ese día, lo hizo. La puerta se abrió de golpe. Un grupo de 5 entró como una ráfaga de sombra, vestidos con capas negras, armaduras ligeras y máscaras sin rostro. No hablaban. Solo caminaron hacia el centro del bar, empujando a un par de androides y a un miembro de la especie Catrel que casi se desplomó por la presión gravitacional que emitían. Eran los Drabges, una célula de mercenarios que operaba en los bordes del espacio conocido. Su líder, Kern, era conocido por un récord brutal,
había derrotado a 3 capitanes humanos en duelos singulares. Aunque las circunstancias eran dudosas, la reputación se mantuvo. Y esa reputación los llevó al Bar Zep con una sola misión: quebrar al humano. No por venganza. No por gloria. Por apuesta. Dicen que no sangra, dijo Kern, retirándose la máscara. Que ni siquiera se defiende si no es necesario. ¿Será verdad?, preguntó otro, arrojando una silla contra la pared. Darren no respondió. Kern se acercó lentamente, con una sonrisa. Podríamos haber traído armas, pero sería aburrido. Hizo una señal. Uno de los suyos saltó a la barra, volteando vasos, botellas, rompiendo una lámpara. Otro lanzó una granada de niebla que cubrió el ambiente con una bruma opaca. Vamos a jugar a las escondidas, rió. Y entonces comenzó. El primer golpe vino desde el lateral. Rápido. Silencioso. Una patada giratoria que habría partido en dos a cualquier ser vivo con huesos. Pero Darren no la recibió. Se inclinó, usó el impulso del atacante y lo hizo estrellarse contra una de las columnas del bar. Sin fuerza. Solo con cálculo. Otro apareció detrás de él con cuchillas extensibles en ambas muñecas. Atacó en línea recta. Darren giró sobre un solo pie y desvió los brazos hacia abajo, usando el peso del enemigo contra él. Una tercera figura salió de la niebla. Pero algo la detuvo. Un grito. Agudo. Corto. Todos miraron hacia un rincón. Un niño de la especie Th. Lor, de grandes ojos dorados y piel traslúcida, estaba atrapado entre la niebla y una mesa caída. Su respiración era errática. No podía moverse. Darren lo vio. Y algo cambió. Saltó sin avisar. Rompió la línea de combate. Se deslizó entre los escombros. Tomó al niño con un solo movimiento fluido y lo colocó tras la barra, protegido, cubierto con su chaqueta. No dijo nada. Pero sus ojos ahora estaban encendidos. No de furia, sino de algo más puro. Instinto. El cuarto mercenario intentó aprovechar ese momento. Lanzó una cuerda de plasma desde el techo para atraparlo por sorpresa. Darren giró, la atrapó en el aire, y la usó para derribarlo con su propio peso. El quinto, el más inteligente, no atacó. Retrocedió. Miró a Kern. Esto ya no es una apuesta. Esto es suicidio. Pero Kern no lo entendió. Solo vio a Darren, de pie, en medio de la niebla, con los 5 ya fuera de combate o huyendo. Se lanzó con un grito. No por estrategia. Por desesperación. Y eso fue su error. El golpe no fue brutal. Fue elegante. Una llave, una presión en el pecho, y Kern cayó al suelo, jadeando, con el aire escapando de sus pulmones. Darren se arrodilló junto a él. «Tienes suerte», dijo en voz baja. «Hay un niño aquí. Si no, esto sería diferente». Se levantó. Caminó hacia la barra. Tomó su vaso, intacto entre el caos. Bebió lo que quedaba. Y volvió a dejar la moneda dorada sobre la superficie. Para las reparaciones. El niño Th. Lor lo observaba con ojos enormes. Luego sonrió. Solo un gesto. Pero suficiente para cambiar la atmósfera. Las cámaras lo habían grabado todo. Otra vez. Solo que esta vez no fue un ataque. Fue una defensa. No de sí mismo. Sino de un inocente. Y eso fue lo que más resonó en la galaxia. Porque un depredador controlado es una amenaza. Pero un protector de los débiles. Eso es una fuerza incontrolable. Esa noche, los foros interestelares ardieron. No lo hace por gloria. No ataca. Salva. Y lo peor, es que ni siquiera parece que esté esforzándose. En el Consejo de Seguridad Galáctico, una frase apareció en los informes internos, escrita a mano por un oficial nervioso. Tal vez cometimos un error al subestimar la psicología humana. No pelean por instinto. Pelean por convicción. Y eso es infinitamente más peligroso. Y mientras tanto, en el Bar Zep, alguien puso una pequeña placa en la pared, junto a la silla de Darren. Reservado. No tocar. El diplomático encubierto. El incidente con los Drabges cambió las reglas del juego. No solo por lo que ocurrió dentro del Bar Zep, el rescate del niño Th. Lor,
la victoria sin una gota de sangre, la calma de Darren Cael en medio del caos, sino por lo que sucedió después. Aquello activó alarmas en esferas que la mayoría de los seres de la galaxia jamás sabrían que existían. La Federación Central de Mundos Unificados no ignoraba rumores, pero tampoco actuaba por ellos, a menos que se repitieran. Y aquel nombre se había repetido 3 veces ya. Darren Cael. Humano. Presente en eventos de alto impacto, involucrado en conflictos interraciales, con capacidades que excedían los protocolos estándar de combate, y lo más preocupante de todo, sin un perfil público. Ningún antecedente. Ningún registro militar vigente. Solo una serie de documentos sellados por la antigua Iniciativa Lambda, disuelta oficialmente hacía décadas. La Federación tomó nota. Y luego, decidió intervenir. La nave diplomática Aurora Legislatis llegó a la órbita de Bart 9 sin previo aviso. Su presencia fue inmediatamente detectada por los sistemas de defensa de la estación, pero el permiso de ingreso se aprobó en menos de 3 minutos. Nadie cuestionaba a una nave con autorización del Consejo Interior. A bordo, viajaba la embajadora Limbar Trex, una calamariana de piel cristalina y múltiples cerebros redundantes. Reconocida por sus habilidades para detectar patrones de comportamiento humano, había negociado tratados de paz con especies que ni siquiera poseían lenguaje común. Esta vez, no venía a negociar. Venía a observar. Darren estaba en su rincón habitual, bebiendo algo que ya no era jugo. El bar CEP había comenzado a ofrecer bebidas personalizadas según el visitante, y su vaso ahora contenía un extracto de árbol tierrafiniano con notas cítricas. No sonreía. No estaba serio. Solo, estaba. La embajadora entró. No anunció su presencia. No la necesitaba. Los presentes se hicieron a un lado. Señor Cael, dijo Limbar, con un tono suave pero claro. ¿Puedo sentarme? Darren levantó la vista. Asintió. Depende si viene a interrogarme o a conversar. Ambas cosas, respondió ella con sinceridad, sentándose a su lado. Ha causado más impacto en una semana que la mayoría de las delegaciones humanas en una década. No ha sido intencional, dijo Darren, girando el vaso lentamente entre sus dedos. Limbar estudió su rostro. No había mentiras. No había orgullo. Solo una calma que desconcertaba. ¿Por qué está aquí? Darren tardó en responder. Finalmente, dejó el vaso y se giró hacia ella. Porque alguien tenía que estar. ¿Quién lo envió? Nadie que aún tenga un escritorio oficial. La embajadora inclinó la cabeza, procesando esa respuesta en 3 niveles mentales simultáneos. ¿Entonces usted es un observador? Fui enviado para analizar zonas de fricción entre especies, medir el nivel real de tensión post-acuerdos de paz, y evaluar el umbral de agresividad latente en contextos mixtos. Eso fue al principio. ¿Y ahora? Ahora simplemente me quedé porque es interesante. Hubo una pausa. Limbar activó un campo de privacidad leve. Darren Cael, ¿cuál fue su función dentro de la Iniciativa Lambda? El hombre sonrió por primera vez en esa conversación. Pero no fue una sonrisa cálida. Fue melancólica. Táctico clase Sigma. Comando de intervención en entornos de supresión. Especialista en comportamiento colectivo, adaptación al entorno hostil y contención emocional. ¿Contención emocional? Sí. Nos entrenaron no para reaccionar, sino para calcular cuándo reaccionar. ¿Y cómo hacerlo sin necesidad de recurrir a la violencia inmediata? Limbar bajó los ojos. Eso lo hace el arma más peligrosa en esta estación. Darren no respondió. ¿Y por qué no regresó? ¿Por qué no pidió retiro o desactivación de perfil? Porque cuando me fui, nadie preguntó. Así que me convertí en nadie. Y nadie es perfecto para observar. La conversación fue corta. No hubo amenazas. No hubo acuerdos. Pero cuando Limbar regresó a su nave, envió un informe clasificado a la Federación. Un informe que decía: el sujeto Darren Cael no representa un peligro en términos tradicionales. Pero su presencia activa las respuestas más primitivas del inconsciente colectivo interestelar. Es un catalizador. Un espejo. Una anomalía silenciosa. Y si lo removemos, podríamos romper el equilibrio que, irónicamente, él mismo sostiene sin querer. El informe terminó con una línea manuscrita.
No es un soldado. Es una advertencia con piernas. En Bart 9, el bar Zep seguía lleno. Pero todos sabían ya quién era el humano. O al menos, creían saberlo. Porque lo más inquietante no era su fuerza, su pasado, ni siquiera su entrenamiento. Lo más inquietante era que él seguía esperando algo. Algo que aún no había ocurrido. Y todos sabían que, cuando eso llegara, el universo entero lo sabría también. El veredicto de la galaxia. El caso de Darren Cael ya no era una anécdota, ni un fenómeno aislado, ni una historia exagerada por los foros clandestinos. Ahora era un asunto de seguridad galáctica. Lo que comenzó con un vaso de jugo y una sonrisa tranquila se había convertido en una grieta profunda en la percepción colectiva que las especies tenían sobre los humanos. Y esa grieta crecía. La Federación Central, el Consorcio de Paz Interestelar, los consejos académicos de xenopsicología, las redes neuronales de vigilancia multiespecie, incluso la Orden de los Observadores Eternos, una secta que no intervenía en nada desde hacía 3 milenios, todos habían reaccionado de alguna forma ante las acciones de Darren Cael. Los datos estaban sobre la mesa. 3 incidentes registrados en Bart 9. 12 sujetos neutralizados sin armamento letal. 0 muertes. 0 daños colaterales irreversibles. Un niño alienígena salvado. Un solo ser humano involucrado. Y sin embargo, el impacto era masivo. Los analistas comenzaron a discutir algo que no había sido considerado antes: el potencial psicosocial del miedo contenido. Porque Darren no dominaba por violencia. Dominaba por presencia. En la sede de la Universidad Xenológica de Nacor, el profesor Algior, experto en comportamientos transespecie, explicó ante una asamblea. Los humanos han sido subestimados por siglos debido a su morfología simple. Pero lo que vemos aquí no es músculo ni tecnología, es algo que va más allá de lo físico. Es el resultado de una cultura que entrenó a sus guerreros para elegir cuándo no matar. Y eso es más aterrador que cualquier superarma. En la estación de análisis estratégico Bortanus 3, una IA de grado 9 llamada Sobre emitió un comunicado, resumido en 5 palabras. Cael no es humano estándar. La galaxia se dividió en 2 corrientes. Los que querían neutralizarlo. Temían lo que representaba. Argumentaban que, si un solo humano podía alterar el equilibrio social de múltiples especies solo con su comportamiento, entonces era una amenaza latente. Solicitaron su captura, estudio y reclusión preventiva. Los que querían observarlo. Veían en Darren una prueba viviente de lo que la humanidad podía ser: contenida, letal, compasiva. Un fenómeno digno de estudio, pero no de eliminación. Algunos incluso comenzaron a imitar su estilo: ropa discreta, bebida sencilla, comportamiento sereno. Los memes galácticos lo bautizaron como el predador silencioso, y aparecieron imitadores en tabernas y mercados intentando replicar su forma de actuar. Pero todos sabían que no era lo mismo. Porque Darren no actuaba. Darren era. Mientras tanto, en el bar Zep, la tensión no se había ido. Solo había cambiado de forma. Nadie lo molestaba. Nadie se sentaba cerca. Pero cada mirada, cada respiración, cada movimiento, estaba calibrado según su presencia. Hasta que un día, simplemente, no apareció. Una mañana, la silla quedó vacía. La barra, intacta. Su vaso preferido, aún limpio. El cantinero droide, VK-77, parpadeó sus ópticas varias veces. Cael, no vino, dijo en voz baja, sin saber a quién hablaba. La noticia se esparció más rápido que su llegada. Todos querían saber dónde estaba. Si se había ido por decisión propia, o si alguien lo había obligado. El Consejo de la Federación entró en sesión permanente. Los canales diplomáticos se llenaron de peticiones, acusaciones, negaciones. Se activaron sondas, sensores, trazadores biológicos. Pero Darren Cael había desaparecido sin dejar rastro. Y eso, más que su presencia, era lo que sembraba verdadero terror. En la sede del Archivo Psicológico Unificado, una investigadora de la especie Drax escribió una teoría final. El humano Cael no está entrenado para luchar. Está entrenado para ser visto y no actuar. Es un mensaje. No de la humanidad, sino del universo. Incluso lo que parece en calma, puede contener la tormenta más peligrosa. Días después, en un planeta minero de la periferia,
una señal fue captada por una antena abandonada. Era una transmisión antigua. Sin voz. Solo vídeo. Una cámara de seguridad en el bar Zep. Una última escena. Darren, alzando su vaso. Darren, observando el horizonte desde la ventana. Darren, murmurando algo que nadie había oído antes. La IA de análisis tradujo el labiolecto humano. Solo 3 palabras. Todavía no es tiempo. Y entonces comprendieron. Darren Cael no se había ido. Solo estaba esperando el momento en que realmente fuera necesario actuar. Y cuando ese día llegara, la galaxia entera temblaría. Cuando el humano volvió a mirar. Pasaron 7 ciclos solares. 7 días para unos, meses para otros. Tiempo suficiente para que el universo respirara con una falsa sensación de seguridad. La desaparición de Darren Cael no trajo alivio. Trajo silencio. Y con el silencio, el miedo se volvió forma. Un concepto, una sombra. Las especies que lo habían observado comenzaban a susurrar su nombre como si mencionar al humano pudiera convocarlo. Y en muchos rincones de la galaxia, eso fue exactamente lo que ocurrió. En los sistemas externos de la franja hegemónica, una flota mercante fue atacada por una raza desconocida, los Zarnak-Krun, depredadores de élite que emergieron de una anomalía espacial, inmunes a negociaciones, impermeables a las amenazas. Tomaron colonias enteras en menos de 3 días. Capturaron esclavos, destruyeron infraestructuras, y borraron memorias digitales antes de que pudieran transmitirse. La Federación reaccionó tarde. Los protocolos de defensa no anticipaban algo tan repentino ni tan brutal. Los enviados diplomáticos fueron devorados. Los capitanes de flota, ignorados. Las súplicas de rendición, grabadas y burladas. Pero lo que más desconcertó fue un solo mensaje retransmitido a través de frecuencias universales. Buscamos la criatura que torció al Crozak con un vaso. Sabemos que está entre ustedes. Silencio. Y luego, pánico. En Bart 9, la estación neutral donde comenzó todo, la amenaza fue recibida como un puñal en la espalda. El bar Zep fue evacuado. Los puertos sellados. Los habitantes que se habían acostumbrado a la sombra de Darren, ahora rogaban por su regreso. Pero su asiento seguía vacío. Hasta esa noche. Cuando las luces de emergencia parpadearon, y la alarma de proximidad interestelar se activó, el droide VK-77 giró con movimientos temblorosos hacia la puerta. Y allí estaba. Darren Cael. No traía armadura. No traía armas. Solo una chaqueta polvorienta, un rostro más cansado, y una mirada diferente. Ya no era la calma. Era la decisión. Un jugo de limón, dijo, como siempre. El droide obedeció sin decir palabra. La bebida fue servida. El humano la bebió en silencio. Luego observó la pantalla que mostraba la aproximación de los Zarnak-Krun. 10 naves de combate. Cientos de soldados. Una transmisión abierta que repetía una frase. Dánoslo. Y destruiremos solo esta estación. Todos miraron a Darren. Pero él no los miró a ellos. Miró al vaso. Y luego, lentamente, levantó la vista. El instante fue indescriptible. No hubo gritos. No hubo discursos heroicos. Solo un movimiento. Darren se levantó de su asiento. Caminó hasta la esclusa exterior. Se detuvo. Respiró. Luego abrió la compuerta de forma manual y salió al muelle gravitacional. Frente a él, el cielo estaba encendido de motores enemigos. Y entonces, el humano habló. No a la estación. No al enemigo. A todos. Su voz fue retransmitida, sin que nadie entendiera cómo, en todas las frecuencias. No me escondí. Esperaba. Esperaba a que recordaran que hay cosas que no se deben tocar. Y ustedes tocaron lo que no se toca. Silencio. No por mí. Sino por los que no pueden defenderse. La flota enemiga disparó. Una tormenta de luz descendió sobre la plataforma. Y ahí ocurrió. Los sensores no registraron energía. No hubo escudos. No hubo contramedidas. Solo una figura humana de pie, bebiendo el último sorbo de su jugo. Y cuando la luz cesó, las naves habían desaparecido. No explotado. No caídas. Desaparecidas. En su lugar,
Solo flotaban cápsulas con los tripulantes, inconscientes, pero vivos. Un mensaje apareció en la consola de mando de la estación. Contención final ejecutada. Amenaza neutralizada. No hay necesidad de represalia. Sigan viviendo. Pero recuerden quién camina entre ustedes. Desde entonces, Darren Cael no volvió a verse. Algunos dicen que ascendió. Otros, que fue reclutado por una fuerza desconocida. Hay quienes creen que sigue allí, invisible, sentado en alguna barra, con un jugo diferente y otra historia por presenciar. El bar Zep se volvió santuario. Nadie pelea allí. Nadie alza la voz. Una placa en la pared ahora dice: aquí se sentó el humano que cambió el equilibrio de la galaxia sin disparar una sola vez. Y debajo, grabado en metal: nunca subestimes al que no quiere luchar.